tengo la llave que abre puertas. Dígalo, dígalo. Tengo las llaves que abren puertas. Las tengo, ustedes las tienen. Y mire lo que dice Apocalipsis 3, 7, 8. Acompáñenme allí. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras, dice el Señor. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta para que nadie pueda cerrar, ya que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado a mi nombre. Una llave es un objeto que nos permite abrir una puerta. Es una herramienta, iglesia, que nos da acceso de un lugar a otro. Esa es una llave que nos permite abrir puertas. Pero para que esa puerta se abra, tiene que ser con la llave correcta. Y en el mundo terrenal encontramos diversas llaves. Encontramos las llaves tangibles, que son las llaves que utilizamos para encender nuestro vehículo, las llaves que utilizamos para abrir nuestro cofre, nuestro ingreso a la casa, nuestra puerta. Esas son llaves tangibles. Pero también encontramos las llaves intangibles. ¿Cuáles pueden ser esas llaves intangibles? La llave del éxito, por lo menos. La llave que les entregan a las personas en actos conmemorativos, en posesiones, ciudades, departamentos, naciones. A personajes ilustres les entregamos la llave de la ciudad. ¿Han visto esos acontecimientos? Esos son llaves intangibles. Pero lo que hoy quiero llamar poderosamente la atención son en las llaves espirituales. ¿Quién es el portador de esas llaves espirituales? El Señor Jesucristo. Es el que tiene la llave maestra dada por Dios en un mundo celestial para abrir un mundo terrenal. De esas llaves es que hoy me quiero enfocar este mensaje. Y esa llave, dice el verbo 7, es el que la tiene el Santo de Israel. El Santo tiene la llave, el Santo de David, perdón. ¿Y quién es el Santo? El Señor Jesucristo. Es una llave espiritual utilizada en el mundo terrenal que cuando el Señor Jesucristo la activa, nadie puede cerrarla. Pero cuando la cierra, nadie puede abrirla. Lo mismo ocurre en el cielo. Cuando Dios abre el cielo, nadie puede cerrar aquí en la tierra. Y cuando Dios abre en el cielo, nadie puede hacer lo opuesto aquí, porque son llaves eminentemente espirituales. Y esas llaves, óigalo bien, son para nosotros, son para los hijos de Dios. Pero oiga bien lo que dice esta parte del versículo, y es algo que me llama poderosamente la atención. Y es que el Señor nos tiene en el radar. Óigalo bien, el Señor nos tiene en el radar. Es decir, que Dios nos está observando perennemente. Dios conoce tus inequidades, Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus fortalezas, conoce tus miedos. Él nos está observando y dice que aunque tus fuerzas sean pocas, Él aún así decide abrir una puerta delante del hombre para que ningún hombre la pueda cerrar, para que tú entres y salga sin ningún problema. Son puertas de bendición. Pero ojo, mire qué contraste lo celestial con lo natural. Cuando tú estás trabajando en una empresa, te enfermas, te pasa alguna calamidad, el jefe lo primero que dice es: ya no nos sirve,
miremos qué hacemos. Aun cuando una dama queda en embarazo, he visto que miran cómo le hacen la caída, la liquidan y la sacan. ¿Por qué? Porque el mundo paga así, pero en el mundo celestial Dios dice, no necesito de tu esfuerzo, porque sé que tus fuerzas son agotables. Conozco tus obras, pero lo que Dios está diciendo en este verso es que a pesar de todas nuestras debilidades y que Él las conoce perfectamente, Él decide abrir una puerta. ¿Una puerta de qué? Una puerta de bendición. Que el hombre, por nada del mundo, podrá cerrar. Aunque se levanten contra ti un ejército, no la podrán cerrar porque es Dios el que te la está abriendo. ¿Lo estamos entendiendo o no, iglesia? Entonces, fíjate lo que Dios está diciendo acá. Conozco tus obras, sé que eres débil, pero aún así te voy a premiar. Y lo único que el Señor está viendo en ese verso es que me has obedecido y no has renegado. Iglesia, hoy el Señor quiere que no importa las fuerzas que tú tengas, no importa de dónde el Señor te haya sacado, lo único que está pidiendo es un corazón noble. Es un corazón contristo, humillado, obediente y que no reniegue. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestras vidas hemos vituperado, nos hemos ido en contra de la voluntad de Dios, hemos renegado porque nos rehusamos a los planes que Dios tiene? Y Dios lo que quiere es que no te rehuses a eso, no reniegues y obedezca. Hay cosas que nosotros los hijos de Dios las debemos hacer más por nuestra razón, es por la obediencia. Porque si le damos cabida a la razón, nunca vamos a llegar a lograr ese propósito. Porque ni las matemáticas, ni los números, ni nada nos da. La lógica de Dios no es la misma lógica de nosotros. Los planes de Dios superan toda expectativa. Y ahí es donde Dios quiere hacernos entender que no es por nuestras obras, que no es por nuestras fuerzas, sino que Él aquí nos está premiando es por la obediencia y por no renegar de Cristo. Me acuerdo tanto, una de tantas anécdotas que tuve con mi padre, que fue militar, y por eso es que tomo aquellos dichos que ustedes me han conocido. Lo veía orando mucho todos los días. Pero él nunca fue cristiano, nunca conoció la palabra, pero él oraba, sabía que había un Dios. Y un día yo llegué reducido en mínima expresión, enfermo de todo, reducido en todas las áreas en mínima expresión. Y le dije, papá, me está pasando esto. Y mi papá se encontraba en una cancha de fútbol y llegó y me dijo, mijo, arrodíllese y vamos a orar. Y decía, bendito Dios del cielo, ayuda a mi hijo. Y miraba para todos lados para que nadie lo mirara. Y yo decía, ¿y por qué hacía eso? Dice, para que nadie me mire y vayan a decir que es que me enloquecí. Yo le dije, no, papá. Pero bueno, era su manera de ser. ¿Qué es lo que yo quiero significar con esto? Que mi papá me dijo dos palabras. Me dijo, mijo, por ninguna razón, por ningún motivo, por grande que sea su circunstancia, reniegue. Más bien, séale fiel a Dios y constante, que Dios te ayudará. ¿Cuántos de los que están aquí toman esa palabra de no renegar y se ponen a decirle a Dios, pase lo que me pase, yo me voy a mantener firme? Por grande que sea mi circunstancia, por desafiante que esté, yo voy a obedecer y voy a esperar que Dios se glorifique. Porque al final de ese proceso, téngalo por seguro, iglesia, que ya no vas a ser la misma persona. ¿Oyó? Porque el que ha hecho la obra en ti es fiel para continuarla. ¿Lo están entendiendo o no, iglesia? Y entonces, Dios lo que quiere es eso, que cuando tú recibas las llaves, entienda que son otorgadas por Dios. Pero para recibir esa llave que abre la ventana de lo celestial a lo terrenal, tú tienes que tener claro que empiezas una lucha. Y es una lucha real. Y no es una lucha con la esposa, con el esposo, con el jefe. No es una lucha con el hermano de acá de la iglesia. Es una lucha con Satanás. Es una lucha espiritual.
Porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Dios te entrega una llave y al otro lado está el diablo, poniéndole trabas. ¿Con quién? Con la persona más cerca, con la esposa, con el familiar, con el que ayudaste, con el amigo, con la prima, con el tío, con todas estas personas. ¿Para qué? Para tratar de oponerse a las bendiciones y tú puedas decir, no vale la pena llegar acá, no vale la pena recibir mensaje, no vale la pena congregarme, mira cómo estoy. Pero lo que no sabe es que cuando tú te mantienes en esa obediencia, Dios empieza a transformar. Porque el diablo nunca podrá ganarle a Dios en sus promesas. El Señor Jesucristo lo venció hace más de 2000 años. Triunfó sobre él. Y no solo triunfó, sino lo expuso públicamente. Hoy el Señor te va a dar la victoria en todas las circunstancias. Si el mundo decía, hasta aquí llegó fulano de tal, Dios dice, yo empiezo. El que te criticaba va a ver cómo Dios te va a levantar, porque no eres tú, sino es el poder que Dios ha puesto para que tú abras esa llave. ¿Estamos entendiendo o no, iglesia? Ahora, siempre en todos los versículos de la Biblia, en el Nuevo Testamento, está relacionado de una manera directa o indirecta la palabra Satanás. Cuando se nombra las llaves de la bendición, siempre está relacionado. Entonces, por eso es bueno hacer referencia en esto, para que tú tengas claro que cada vez que tengas una oposición, antes de echarle la culpa a su esposa, a su familiar, a la persona, diga, Satanás se ha levantado. ¿Y cómo lo voy a derribar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer frente? Obedeciendo, porque no es en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y cuando tú empiezas a equiparte, a prepararte, ningún problema le sobrevendrá, porque tú ya estás advertido y tienes las fuerzas, no en ti, sino en Dios, para hacer opresión, para diluir, para disipar y para poder entrar en esa puerta de bendición. Pero debes tener claro eso, iglesia. Cuando el Señor Jesucristo recibió las llaves otorgadas, óigalo bien, por el mismo Dios, ¿para qué? Para ir a predicar, para ir a abrir la puerta del evangelio al contristo, al humillado, para anunciar las buenas nuevas. Él no solo las ha guardado con nosotros, para Él, sino que también las quiere compartir con su iglesia para que tú y yo también seamos esos catapultadores, catalizadores de promover la gloria de Dios. Y un fiel ejemplo, óigalo bien, iglesia, lo encontramos en Pedro. Pedro es el fiel ejemplo de que fue utilizado por Dios para aperturar el evangelio el día de la fiesta de Pentecostés en los hebreos. Esa historia está en Hechos 2. Y más adelante es utilizado también para aperturar la puerta del evangelio a los gentiles no judíos. Eso está en Hechos 10. Lo que quiere decir es que Dios, así como utilizó a Pedro para abrir y promover el reino de los cielos, allí también te va a usar a ti, a mí, en todos los escenarios. ¿Por qué? Porque ese es el Dios, el que necesita que tú te actives para Él poder mostrar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así como Pedro fue ungido y guiado para aperturar nuevos tiempos, para hacer nuevas conquistas, para exhortar, para anunciar, tú también lo vas a hacer. ¿En qué dimensión? No sé, ni tal vez tú, pero déjate usar, que lo que Dios tiene para ti no es cualquier cosa. Entonces, dicho esto, iglesia, Dios me ha regalado 3 pensamientos o 3 tips, como los quiera denominar, y quiero que tomen atenta nota. Y el primero de ellos lo he titulado: debes tener claro que eres un ungido. ¿Cómo dice? Y miren lo que dice Isaías 45, 1, 3. Y dice: así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha
para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazo las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamó para tu nombre. Ahora bien, iglesia, ¿qué es un ungido? Un ungido es un escogido. Un ungido es un escogido. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue escogido por el mismo Dios para ir a anunciar las buenas nuevas, para ir a liberar a los cautivos, a los oprimidos, para dar vida y vida en abundancia. Jesús es un fiel modelo de un hombre ungido. ¿Y por qué hago referencia en el título donde digo debes tener claro? Porque muchas personas les cuesta entender que son ungidos o son ungidas de Dios. Muchos creen que los milagros, las transformaciones que Dios ha hecho en la vida de otras personas no pueden pasar en ellos mismos y se la pasan testificando lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, y eso no está mal. Pero lo bueno, lo valioso es que Dios diga: mire lo que Dios hizo conmigo. Yo estaba enfermo y me sané. Yo estaba en la quiebra y Dios me ha prosperado. Yo estaba solo, estaba sola y Dios me dio un hogar, me dio un esposo, me dio una esposa. Eso es lo bueno. Pero para que eso pase, debes tener claro que tú eres un ungido y una ungida. Si no tienes claro eso, no va a pasar absolutamente nada. Y Dios siempre, en todos los casos que he podido presenciar, al que unge, al que llama, esa es la persona que cree que no tiene oportunidades. Esa es la persona más débil. Esa es la persona que muy seguramente está afrontando una depresión, una pérdida, está pasando por calamidades catastróficas, está pasando por situaciones donde cree que sus fuerzas se agotaron y ya no puede. Casi siempre Dios llama o siempre llama a esas personas allí. De manera tal que si tú eres uno de esos, este mensaje es para ti. Si lo hizo con Gedeón cuando estaba limpiando el trigo para que los madianitas no lo cogieran, no lo tocaran, y llegó el ángel y le dijo: Gedeón, hombre esforzado y valiente. Y Gedeón no creía que le estaban hablando ahí. De parte del Señor te digo que vas a rescatar, vas a salvar a la nación. ¿Con qué? Con tus fuerzas. Y decía Gedeón: ¿pero cómo? Si yo soy el más pequeño, el más insignificante de la tribu de Manasés. Mi familia es la más humilde. ¿Y sabe qué le dijo el ángel del Señor? Precisamente con esa fuerza tú vas a derrotar a todo un ejército y vas a pelear y le vas a ganar como si fuera uno solo. Aún con tu propia esfuerzo, con tu pequeña fuerza, aún con tu pequeño recurso que tenga, Dios va a hacer de ti una nación grande y va a hacer que todo lo que no había podido alcanzar lo haga, porque ese es el Dios que tú tienes y que yo tengo. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Creerlo, iglesia. Cuando yo llegué por estas puertas de esta iglesia, perdone que me siga poniendo ejemplo, pero no me canso de decir lo que Dios ha hecho de mí. Llegué en mínima expresión, como ya lo había dicho, pero ese día mi pastor me dijo: entra a un cuarto, y habían unas personas, y me dijo: usted va a ser el líder de parejas de allí. Y ese día estábamos contemplando la posibilidad con mi esposa de separarnos, porque el desamor, la frialdad, todo había llegado. Y cuando nosotros llegamos, somos sorprendidos. Yo ese día casi ni me puedo bajar del carro porque tenía muchas dolencias, la vista la tenía muy borrosa, bueno, mucho. Y el pastor va y me dice eso. Yo no creía. Yo me miraba con mi esposa y yo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero quiere que le diga algo, iglesia. Dios ya tenía un plan.
un propósito. Aunque tú no creas las cosas, aunque no te sientas capacitado, no te rehúses a eso, porque no sabe Dios cómo te va a capacitar, cómo te va a ayudar para que puedas dar lo mejor y puedas crecer. Y gracias a que yo me mantuve en silencio y discutiendo con mi esposa, hoy puedo decir que tengo un hogar, que tengo una familia, que tengo unos hijos. Y que cada día, cuando me acerco más a Dios, veo el esplendor de su gloria cada vez más cerca. ¿Por qué? Porque me supe quedar en silencio guardando la palabra de Dios. Cristo tiene un propósito para ti. Hoy no lo vas a entender, pero lo que te aseguro es que es grande y que solo te tienes que quedar en silencio y esperando a que eso florezca. Porque cuando eso llegue, no vas a ser la misma persona y vas a testificar y vas a ayudar a muchos. Pero lo que Dios te está pidiendo es que deje la razón a un lado y empiece a darle cabida a la oración. Entonces, iglesia, entiende que ser ungido no es una elección tuya. Tú no elegiste ser ungido, es una elección de Dios. Dios te ha ungido porque Él necesita de hombres y mujeres acá en la tierra para Él desarrollar lo que Él tiene para nosotros. En el momento en que recibes al Señor Jesucristo, escúchalo bien, y hace de Él su Señor y su suficiente Salvador, ese mismo día te da acceso para que puedas entrar con las llaves de Cristo acá en la tierra. Ese mismo día te da acceso, del mismo acceso que el Señor Jesucristo tuvo para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarse. Ese mismo día tú tienes acceso de poder hablar y poder transformar vidas, como lo hacía el Señor Jesucristo cuando enseñaba. Tienes acceso a hacer milagros, a cambiar las circunstancias, a perdonar, a amar, como el Señor Jesucristo lo hacía. Por eso Juan dice que la unción de nosotros, y yo quiero hacer énfasis en esto, la unción de nosotros ya fue dada. ¿Por quién? Por Él. ¿Quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, tú tienes la unción, lo dice la palabra primera de Juan 2:27, y dice que esa unción no necesita que nadie se la enseñe, que ya está y que es verdadera. ¿Por qué estás caminando muy por debajo de lo que Dios quiere que tú hagas? Porque no te has dado cuenta de que en ti hay un manto de poder, hay un manto de unción. Y hoy lo que Dios te quiere abrir son los ojos espirituales. Porque Él dice que la misma unción que tuvo Jesús la tienes tú para hacer cosas grandes, para mirar prodigios, para mirar milagros. Entonces, hoy lo que Dios quiere es que te vayas consciente de que eres un ungido, de que eres una ungida y que esa unción no la vas a recibir, ya la recibió. Primera de Juan 2:27, ya la recibió. Y que es una unción verdadera, fresca y que no necesita que nadie se la enseñe, porque ya la tienes. ¿Qué tienes que hacer? Solicitar, pedir la llenura del Espíritu Santo, porque a través de ella vas a recibir el equipamiento para que esa unción llegue a tu vida y todo lo que haga sea prosperado. Puerta que abra sea de bendición. Donde llegues será luz, pero tienes que entrar y descubrir eso. La unción tú la tienes, lo que pasa es que no la tiene activada, pero de que está. ¿Lo estamos entendiendo o no, iglesia? Y de esa manera, cuando descubras esa unción, dice la palabra, podrás descubrir los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares celestiales. ¿Por qué no has descubierto los tesoros que Dios tiene? Porque no sabías que tenía una unción. Y esa unción
no te ha permitido, esa falta de conocimiento no te ha permitido poder descubrir los tesoros que Dios tiene allí. Y hoy el Señor te está diciendo, como le dice a Ciro, quien tomó de la mano derecha para someter todas las naciones, para abrir los pasos a las puertas y dejar abiertas. Te está diciendo, yo te conozco, te he llamado. Dios sabe quién eres tú y lo que estás necesitando. Pero tú tienes que saber claro qué representas para Dios. Y representas ungido. Y ungido es el elegido por Dios, el que tiene el mismo acceso, la misma unción que hizo Jesucristo para poder desarrollar en todo lo que usted vaya a emprender, en todo tu propósito de vida. Número 2, iglesia. Fusiónate con la palabra. ¿Cómo dicen? Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Iglesia, cuando tú estás esperando, deseando que Dios te diga algo, Dios primero te va a decir algo. ¿Por qué? Él dijo, hágase la luz. Se hizo la luz. Le dijo al paralítico, levántate, toma la camilla y vete. Fue a través de una palabra. Cuando tú quieras que Dios te diga algo, Él te lo va a decir a través de la palabra. La palabra se hace luz en tu vida. Pero ahora bien, iglesia, la sola palabra, y quiero que tengan atenta nota de esto, escrita no tiene el mismo poder. El que le da poder a la palabra somos nosotros. En nosotros es que se activa ese poder. Cuando tú crees en la palabra, hay una fusión. Y esa fusión hace que tú y la palabra sean uno solo. ¿Y qué es una fusión? Es cuando tú pasas a ser parte de algo y ese algo empieza a ser parte de ti. Cuando dos personas se conocen en una relación, en un noviazgo, y deciden unir sus vidas para ser felices, hay una fusión. Ya no son dos, sino son uno. Cuando dos empresas se unen para desarrollar alguna actividad con un mismo propósito, se unen y ya dejan de ser dos y ahora se convierte en una. Cuando tú te conviertes y te fusionas en la palabra coge vida. Y esa vida, a través de la fe, empiezas a ver tu bendición. Empiezas a notar cambios sustanciales. Y yo te voy a decir algo, iglesia. Tú no solo necesitas la palabra de Dios. Y quiero que entiendan eso. La palabra te necesita a ti. Tú necesitas la palabra de Dios para ser bendecido, pero la palabra te necesita a ti para evidenciarle, para mostrarle al mundo que Dios es el que te está bendiciendo. ¿Lo estamos entendiendo o no? La palabra sola no tiene el poder. El que le da vida eres tú. Y cuando te fusionas, ahí está Dios. Ahí está Dios para cumplir eso. Ahí está esa fusión enorme que ya todo lo que tú hagas, vas a tener claro que la palabra está incrustada. Cuando tú vinculas tus sueños con la palabra, Dios está interesado en tus sueños. Cuando tú te comprometes con la palabra a hacer la vida, Dios empieza a comprometerse con tu vida, a transformarla. Porque el primer interesado que la palabra se cumpla no eres tú, es Dios. Por eso Jeremías dice que Dios está interesado en que su palabra se cumpla. Y hoy Dios te está diciendo que tú eres importante, que tú no eres caso perdido, que Dios necesita de ti para mostrar su esplendor, su gloria, su palabra, iglesia. ¿Lo están entendiendo o no, iglesia? Entonces, ahora, esta palabra es para quién. No es para la planta,
no es para la vegetación, no es para los animales, sino es para los hijos de Dios. Dios no utiliza los ángeles los ángeles no fueron diseñados para la palabra. Los ángeles fueron diseñados para ser los enviados de Dios, los mensajeros, que es ese ejército que Dios pone a nuestro alrededor para hacer cumplir la palabra. Pero la palabra es para nosotros. Por eso Isaías 53 dice: por sus llagas fuimos sanos. ¿A quién está utilizando Dios? A un enfermo, a una persona, no a un ángel. Entonces esto nos muestra de que la palabra es para nosotros y que de esa manera nosotros nos debemos fusionar con esa palabra. Y yo declaro en el nombre de Jesús, óigalo bien, porque Dios está buscando algo para que esa palabra se cumpla. Eres tú. Pero más allá de eso, tú necesitas creer. Y lo que Dios está buscando es gente que le crea. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia empieza a creer en la palabra de Dios. Dile: Señor, no busque más, heme aquí, para que tú puedas cumplir tu palabra y yo pueda disfrutar y fusionarme contigo solo. Eso es lo que Dios quiere, iglesia, que tú y la palabra se conviertan en uno solo. ¿Para qué? Para que de esa manera Dios pueda evidenciar lo que Él tiene para nosotros. Y si mira cómo Dios se hizo hombre, por eso el verso dice, por eso el verso que acabamos de leer dice: y el verbo, que es la palabra, se hizo hombre. ¿A través de quién? A través de Cristo. ¿Y qué hizo? Habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. La palabra de Dios habita aún en medio de cada uno de nosotros, porque Dios se tuvo que hacer Cristo a través del verbo, que es la palabra, para habitar. Entonces, este mensaje, si lo logramos entender, iglesia, es un mensaje que va a transformar nuestra vida, porque de aquí en adelante nuestros sueños, nuestros propósitos van a estar incursionados con la palabra de Dios. Y si tú tienes la palabra de Dios, está garantizando el éxito en todo lo que haga, iglesia. ¿Lo están creyendo o no? Ahora, esa palabra ya se cumplió en Cristo. Y ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre. Pero esa palabra necesita seguir cumpliendo. Y esa palabra es para estos tiempos. ¿Y quiénes son los escogidos? El pueblo de Dios, los que estamos aquí. Dios necesita que esa palabra que se cumplió en Cristo hoy se cumpla en cada vida de nosotros. Si Dios te ha prometido vida en abundancia, téngalo por seguro que Dios te cumple. Porque en Él las promesas son solo sí y solo sí. ¿Tardan tiempo? Sí. ¿Es en el tiempo de Dios? Sí. Pero lo que tienes que tener claro, iglesia, es que así como se cumplió la palabra en Cristo Jesús, así se va a cumplir en nosotros, porque Jeremías lo afirma. Y lo que tienes que hacer es estar levantándose y siempre consciente de que esa palabra se va a hacer vida en nuestra vida. Siempre Jesús utilizaba la palabra para sanar enfermos, para levantar a los oprimidos, a los resucitados. Para enseñar utilizaba nuestro Señor Jesucristo la palabra. Hoy es el mejor recurso que tú y yo tenemos para poder abrir esas compuertas, para poder evangelizar, para poder acercarnos con cuerdas de amor a cualquier propósito, a cualquier circunstancia que lo vayamos a hacer. Es nuestro vital recurso por encima de cualquier circunstancia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, iglesia, la palabra de Dios viene sobre ti. Si tú la crees, tu vida, tus propósitos y todo lo que está a tu alrededor empieza a marcar un rumbo diferente. Pero cuando tú crees que esa palabra no es para ti, estás frito. Porque la palabra no se va a hacer vida en alguien que no la hace vida. Escrita, recuerden, no tiene el mismo poder. El poder está cuando tú te apersonas de ella y Dios empieza a activar cosas grandes.
Número 3, iglesia. Administra con sabiduría tu llave. ¿Cómo dice? Y miren lo que dice Isaías 43, 16, 19. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos y ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como una mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Una vez, iglesia, tú tengas claro que eres un ungido de Dios, un escogido, que tengas claro que te debes fusionar con la palabra de Dios para que la palabra se haga vida y de esa manera Dios se interese, porque nosotros estamos llamados a promover el reino de Dios. Debes tener cuidado en saber administrar la llave de la bendición. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos no han experimentado aún el éxito o ya están a punto de entrar y ya están pensando en pasarle factura a quien los ofendió, en desquitarse, en decir, ahora sí, espere y lo verá que yo consiga lo mío y lo verá cómo es que me voy a portar. Le voy a hacer lo mismo a esa persona a ver si le va a gustar. Ahí no está Dios, iglesia. Dios no aprueba eso. Y Dios nunca te va a bendecir porque Él premia las buenas intenciones. Y lo que Dios te está ahorita es diciendo, te voy a bendecir, pero necesito que tengas la responsabilidad, la sabiduría para poder administrar la llave de la bendición. Cuando tú entregas una llave de tu casa a un familiar, a un amigo, por cualquier circunstancia, tú no la vas a entregar a cualquier persona. Tú le haces todas las recomendaciones, estás pendiente, lo vigila y quedas a veces intranquilo o a veces tranquilo porque has quedado en buenas manos. Cuando vas a soltar las llaves de tu vehículo, igual manera. Y lo mismo pasa con Dios. Dios nos quiere bendecir, pero Él quiere que nosotros administremos bien esa llave, que la honremos, que la cuidemos. Porque esa llave, óigalo bien, nos puede, en lugar de generar una bendición, generar una desarticulación en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos fusionamos con la palabra de Dios, esa palabra en nosotros empieza a encarnarse y a coger poder, a coger vida. Y ese poder, óigalo bien, no es malo. ¿Sabía que el mismo Dios puso en cada uno de nosotros ese deseo de poder? Por eso Génesis dice, multiplíquese, fructífese, que yo les daré poder y yo les daré autoridad. El poder no es malo. Lo malo es no administrarlo coherentemente a la palabra y hacer que ese poder nos transforme y nos cambie. Dios dice, era mejor no haberlo bendecido. ¿Sí? La respuesta de la fidelidad de una mujer, óigalo bien, se puede medir en la escasez. Y la fidelidad de un hombre se fija y se mide en la abundancia. Y cuando no sabes administrar eso, Dios jamás te va a otorgar algo superior. Cada vez que Dios te entrega un poder a ti, no está pensando en solo la persona. Está pensando en beneficiar una familia, una nación, una ciudad. Está pensando en beneficiar a través de ti una comunidad. Está pensando en beneficiar a través de ti una iglesia. Porque ningún hombre ni ninguna mujer que fueron utilizados en la Biblia fueron utilizados para que el poder fuera personal, sino todos lo hicieron para liberar naciones, para que toda una nación se bendijera. El único que quiso y que creyó que el poder era para él solo y quiso coquetear con el poder fue Sansón. Y mire cómo terminó. Cuando Dios te entregue poder, sépalo administrar, iglesia. Porque el poder no es para uno, no es para ti.
es para que tú lo administres, es para que tú seas ese dador, ese sembrador. Y cuando tú tienes claro eso, siempre vas a tener que dar. En época de pandemia tienes que dar, en época de recesión económica tienes que dar, en época de reforma tributaria tienes que dar, porque Dios está interesado en bendecir esas personas. Cuando Dios te da algo, una parte lo entregas, pero te queda otra, que esa otra es exclusiva, es tu recompensa y nadie puede quitárselo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor dice: he abierto delante de ti una puerta que nadie podrá cerrar. Romperé los cerrojos de hierro, romperé las puertas de bronce, para que tú puedas entrar y salir sin ningún problema. Dios no está viendo en ti tus capacidades. Él te está llamando y te está confrontando en estos tiempos, porque Él necesita de ti para poder evidenciarle al mundo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Él es el alfa y el omega. Yo no sé cuántas personas han llegado aquí con ciertas tribulaciones, con necesidades, con dolencias, con peticiones aceleradas, pero lo que sí tengo para decirles, iglesia, es que si logramos entender este mensaje de que somos unos ungidos, de que la unción ya está en tus hombros y lo único que tienes que hacer es declarar, llenarse de la llenura del Espíritu Santo para que recibas ese equipamiento, tu vida ya no va a ser la misma, porque Dios es fiel para recompensar los esfuerzos. Y no le tema miedo al poder. Cuando mañana te llaman y te digan: vas a estar en una posición de eminencia, vas a estar en un trabajo, y tú digas: yo no estoy preparado, no le dé miedo a eso. No lo llamen cuando diga: vas a ser líder de pareja, como en el caso mío, yo no estaba preparado, porque Dios es el que te da el poder para estar allí. Pero sí tenga claro que donde tú llegues, Dios no está pensando en ti, está pensando es siempre. Entonces, iglesia, cerremos los ojitos y vamos a orar por esta palabra. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Pedimos que tu presencia, Señor, nos acompañe, nos lleve, nos inunde, que nos ayude a comprender, Señor, que por encima de nuestros dones, talentos, capacidades, tú estás aquí en este lugar, Señor, con nosotros, y que tú nos has llamado con cuerdas de amor, que no somos nosotros, Señor, sino eres tú. Padre, gracias porque este mensaje nos hace ver que somos importantes, que somos necesarios, que aunque el mundo nos diga lo contrario, Señor, que no calificamos, en ti calificamos, amado Dios, porque tú lo que ves es lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a disciplinarnos en las cosas de lo alto, ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, porque si buscamos el reino de los cielos y su justicia, el resto será añadido. Pero ayúdanos a entender en esos momentos desafiantes de que tú eres ese Dios sobrenatural, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, si estás experimentando escasez, dolencias, situaciones nefastas, tenga la tranquilidad y la seguridad de que eres un ungido, que Dios te está ayudando. Si estás experimentando el éxito, estás empoderando, tenga la absoluta certeza de que Dios te está usando para más, porque la luz de la aurora, la luz del justo que va en aumento, pero para eso necesitas administrar bien la llave que Dios tiene en lo celestial para que tú la abras en lo natural. Dale un aplauso a Dios. Iglesia, ¿alguien ha traído a sus bebés que deseen presentarlos aquí ante el altar? Levante la manito. ¿Alguien trajo a su bebé para presentarlo? Inicialmente lo hacemos al inicio, pero ya no se quedó, ¿no? Entonces, por favor, les pido el favor que las personas que nos visitan hoy por primera vez levanten su manito. Levanten su manito, por favor, déjense ver, sin pena, sin vergüenza.
levanten su mano, por favor. ¿Quién nos visita hoy por primera vez? ¿Quién nos... Bienvenida, bienvenido. ¿Quién más? Tranquilo, levanten la manita. ¿Alguien? Yo les invito a las personas que levantaron su mano por primera vez que por favor se pongan en pie y juntos vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que sea tocada esa vida y esa vida pueda